En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Atanor Pro, tu programa de capacitación para la protección de cultivos. Aprende todo acerca del manejo de malezas, enfermedades e insectos. Contactanos por WhatsApp y sumate al programa. Atanor, 86 años junto al productor argentino. Elegí siempre la revolución genética para tu campo. Somos KWS. Más agro, más grano, más leche y más carne. Sembra los híbridos que son de otra generación. Con toda la genética y agronomía. Vos elegís. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que un placer de parte del Ministerio de Agroindustria poder estar coordinando este hermoso panel, ya cerrando una jornada realmente importante que ha sido muy diversa en las temáticas que se ha ido trabajando desde los paneles de esta mañana temprano, desde la apertura con dirigentes políticos muy importantes de las provincias más relevantes en la producción de maíz, y por la tarde en las diferentes salas trabajando temas tan importantes, técnicos y de coyuntura también del maíz como los que estamos trabajando. En este panel me toca coordinar Maíz Madre de Tecnologías. La verdad que vamos a abordar 3 experiencias concretas muy interesantes que tienen que ver con las posibilidades que tiene el maíz para hacer como agregado de valor, en la digitalización, en zonas a veces que no estamos tan acostumbrados a verlo como es la región pampeana, en la región centro. Así que la verdad que creo que va a ser una muy buena presentación las que van a estar desarrollando, y luego vamos a hacer un par de preguntas también para poder integrar estas 3 ideas que vamos a estar trabajando. En primer lugar, lo presento a mi derecha, Alejandro Guerrero. Alejandro Guerrero es periodista agropecuario, es colaborador en el área de Relaciones Institucionales de Bionvax y nos va a hablar de Bionvax, vanguardia en polímeros. Así que Alejandro, cuando quiera nomás, todo suyo. Muy bien, buenas tardes. Gracias a todos por la atención. Bionvax es la primera productora de bioplástico biopolímero de Latinoamérica. Nos sedujo en primer lugar el título Maíz Madre de Tecnologías, precisamente por todo lo que se puede llegar a lograr y por todo lo que todavía, lo digo atrevidamente, quizá no está ni en nuestra imaginación. El
El maíz ha inspirado muchísima inteligencia desde lo romántico hasta lo tecnológico y le ha dado en este nuevo continente casi 15 siglos de ventaja a otros cultivos que estaban en el viejo continente, y cuando comenzó a globalizarse ya se hizo un protagonista. ¿A dónde apunto? Ahí vamos. Desde la primera imagen que nos viene cuando hablamos de maíz es la mazorca, es el choclo, por ahí el aceite, la polenta. Y me atreví a poner esas dos fotos porque son dos hitos. La mazamorra, primera demanda de la tecnología de aquella época. Hoy sería irrespetuoso de la historia decir que es rudimentario. Hay un poema hecho canción que dice, digo la mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, leche de las madres con los senos vacíos. Todo el significado que tiene en la vida, en la humanidad. Y la otra foto del presidente de este Congreso, el querido y admirado Pedro Viñó, que no hace mucho tiempo nos sorprendió abriendo un congreso de maíz, vistiendo un traje hecho con derivado del maíz. Y al año siguiente, calzado hecho con derivado del maíz. Maíz, madre de tecnologías, maíz de infinitas posibilidades para darle al mundo lo que necesita, lo que pide, lo que sabemos que requiere. Y en el caso de Bionbax, a partir del maíz, biopolímero, bioplástico, plástico biodegradable, biocompostable, biocompatible. Cuando comenzó a hacerse conocer el plan, el proyecto Bionbax, recuerdo que con Ezequiel Sala, que es su CEO y fundador, un hombre muy comprometido con la biotecnología, lo presentamos en varios lugares. En primer lugar, se lo fuimos a mostrar en aquel momento al ingeniero Fernando Vilela, cuando todavía era decano de la FAUBA y rector de la Cátedra de Bioeconomía, y él nos dio mucho impulso, mucho aliento para ir para adelante. Y nos hablaba inclusive de otras propiedades de hacer este tipo de biopolímero, porque con la materia prima que captura carbono, era un plus de calidad para el producto terminado, para el producto que se iba a hacer en Bionbax. Es para nosotros un verdadero desafío. Hoy por hoy, si hablamos de contaminación, sabemos que hay plástico, el plástico convencional, con islas inmensas a la deriva, matando la fauna marina. No hace mucho tiempo nos enteramos que había micropartículas de plástico en nuestra sangre, también un verdadero peligro para la humanidad. De modo que crecía el desafío de ir para adelante con este proyecto de hacer el plástico biodegradable, biocompostable y biocompatible. El uso es infinito. La primera demanda vino de la jardinería. En los plantines muchas veces vemos ese plástico negro y con plástico biodegradable, en pocos meses se hace parte de la biomasa y no hace falta ningún tipo de manipulación ni ningún riesgo para la planta. En catering, fundamentalmente para aeronavegación, hay muchísima consulta y mucha demanda, porque generalmente se usa plástico descartable, que no es lo mismo que el biodegradable. En medicina, para píldoras, para packaging. En agricultura, para contener productos que deben ir liberándose paulatinamente.
los usos del bioplástico son múltiples, infinitos. Y se empieza con esta prueba, lo que siempre se dijo desde el comienzo en Bionbax, es que va a ser materia prima, porque cuando nos planteaban la demanda, preguntaban si lo íbamos a fabricar y no es la idea. La idea es que haya muchas plantas más productoras de biopolímero, plástico biodegradable en nuestra Argentina, porque es una gran necesidad. Hoy en el mundo la demanda de plástico biodegradable o de bioplástico se satisface desde China, desde Irlanda, algún otro país de Europa. Estados Unidos tiene algo y nada más. La planta de Bionbax, con 4 fermentadores de 10.000 litros, 2 de 5.000, 2 de 1.000, los fermentadores para la producción en escala, los fermentadores para laboratorio, va a tener una capacidad de producción de entre 80 y 100 toneladas mensuales, que dicho así puede parecer mucho y no llegaría a satisfacer la demanda de Córdoba, por ejemplo, o Rosario o alguna ciudad parecida. Hay muchísimo, muchísimo por delante en la producción de biopolímeros. Y los biopolímeros surgen con los excedentes de la industrialización, en este caso del maíz, también puede ser de la soja, de la caña de azúcar, de la fruta. Son bacterias que están en fermentadores, a los que se las alimenta con estos productos, engordan, se reproducen, crecen y lo que nosotros, digo nosotros los gorditos, lo que tenemos como grasa, en esas bacterias es el biopolímero. Cuando llega el nivel de producción que se considere óptimo, se hace la cosecha, por decirlo así, fácilmente, se pasa por extrusoras normales, se hace otros procesos, se le puede poner algún aditivo según la demanda, si tiene que tener algún color o alguna consistencia determinada, se muele y se queda hecho un pellet para mandarlo a cualquier fábrica. Se puede entregar pelletizado, se puede entregar en láminas, se puede entregar en lingotes, perdón, me olvido que tengo esto. Ahí es parte del laboratorio y de los fermentadores y todo, bueno, lo que le termino de decir, ¿no? Todo lo que ingieren lo transforman en bioplástico. El bioplástico termina siendo parte de la biomasa o se diluye en el mar en un periodo corto y el plástico convencional sabemos que son miles de años que insume ese proceso. El bioplástico se biodegrada sin ningún proceso mecánico, todo absolutamente natural. Y en definitiva, como alguien lo definió una vez cuando visitó la planta, no es más que un feedlot de bacterias a las que se les da de comer esos excedentes de la materia prima y producen el biopolímero. Bueno, ahí hay algunas fotografías de cómo está el producto terminado, pasa después de ahí a la molienda, algo de parte del laboratorio. Uno de los jóvenes biotecnólogos, porque esta novedad también tiene esa particularidad. La mayoría de los profesionales que están vinculados a la producción son jóvenes porque son carreras muy nuevas. Tenemos un agrobiotecnólogo, 2 biotecnólogos y una biotecnóloga que han sido formados en el Jerzy Institute de Cracovia, en Polonia, con el que Bionbax firmó un convenio para capacitar y formar a sus profesionales, a todos estos jóvenes que nos están dando su talento para producir esto. Una de las cosas importantes también, en la que la gente se interesa mucho, fundamentalmente los futuros demandantes, es que la materia prima está siempre cercana. Nosotros estamos en el Parque Industrial de Roldán, en el centro sur de Santa Fe, muy cerca de gente que produce biocombustible, muy cerca de gente que produce aceite, y esa materia prima la tenemos a mano. Lo mismo pasaría con los proyectos que hay de ir a Tucumán con la caña de azúcar, a la zona de
Cuyo o Mendoza por el tema de las frutas, siempre con materia prima a mano, no hay nada que se tenga que importar y se podría exportar casi toda la producción. Es muy interesante desde el punto de vista del negocio. Cuando digo negocio, muchos también preguntan, ¿y cuál es el precio del biopolímero? Tal vez unas 2 o 3 veces más que el plástico convencional, pero no daña a la salud, no daña a nuestro futuro, a nuestros nietos, a nuestros hijos, no daña absolutamente a nada. Perdón, me olvido que tengo para pasar. Les decía que el producto terminado puede salir en lingotes, en pellets, o como el cliente lo demande y que después le dé la forma que requiera. Por favor, tenemos un video, me gustaría que lo podamos poner. Eso es bioplástico, biopolímero. Ahí se puede ver lo maleable que es, la resistencia que tiene. Alejandro Valenti, que es el biotecnólogo, lo está manipulando allí, estirándolo. Es realmente resistente. El fabricante que lo demande le da la forma y genera el producto que desee. En esa foto que estamos viendo son 2 momentos que me interesa compartirlos porque tienen mucho que ver con el sentimiento que uno lleva cuando ve crecer y desarrollarse una empresa. En la foto de arriba estamos en la Embajada de Polonia en Argentina, porque como les dije hay un convenio firmado con un instituto de catálisis en Cracovia y nos recibieron los agregados comerciales y ahí uno de ellos es Maciej Guzik, que es una autoridad global en materia de biotecnología y ha formado a nuestros profesionales de la empresa. Y abajo pueden ver parcialmente la planta de Bionbax sobre la ruta A012, ahí en Roldán, que el viernes pasado justamente inauguramos la tercera fase. Estamos muy entusiasmados porque hay mucha demanda de duplicar plantas como estas en distintos lugares del país. Es sumamente interesante. Hemos estado aquí con empresas de Córdoba también muy interesadas en el producto, pero ya les digo, es todo buena voluntad, mucha tecnología, mucha cabeza, pero no llegamos ni siquiera a satisfacer la demanda de lo que podría ser la ciudad de Córdoba o Rosario. Hay muchísimo campo por delante, muchísimo para hacer y fundamentalmente cuidando el planeta, cuidando la salud de todos. Muchas gracias por la atención. A todos los interesados en seguir produciendo bioplástico, los espero después para conversar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por la presentación. Después seguramente vamos a seguir con algunas consultas para ir integrando en el panel de experiencias. Pasamos de Santa Fe, pasamos de Roldán, donde está instalada la planta, de Venado Tuerto, donde es Alejandro, a Córdoba, una experiencia local de Altagracia. El ingeniero Esteban Tronfi, fundador de Rabbit, nos va a hablar de gemelos digitales. Digo, en esto la tecnología, la inteligencia artificial, los modelos no podían quedar afuera y creíamos que era muy importante poder mostrar esa experiencia. Así que Esteban, te pedimos que nos comentes rápidamente qué es Rabbit y después que pasemos ya directamente a la presentación de gemelos digitales. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por el espacio. Rabbit es un acrónimo, quiere decir Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica. Empezamos en un camino de resolver ciertos problemas y terminamos cayendo en los gemelos digitales como una herramienta de resolver los problemas que queríamos resolver, que es lo que le voy a contar en la presentación. Yo elegí, en pocos minutos quiero que ustedes se lleven una idea qué son los gemelos digitales y para qué sirven. Nosotros tuvimos varios años trabajando en esto y en pocos minutos elegí contarles cuál es el problema que nosotros resolvimos con esto de los gemelos digitales. Yo no soy un experto, ahora sí quiero ser un experto, pero no era un experto en gemelos digitales. Yo lo que tenía era un problema y con esta herramienta lo pudimos resolver. Lo que nosotros nos planteamos en su momento en Córdoba, en el centro norte de Córdoba específicamente, es cerrar la brecha que habría entre los productores que trabajan bien y los productores que trabajan mal. Digamos. O sea, en los productores que les iba mejor, aún en las mismas condiciones climáticas del suelo, había productores que les iba mejor y otros que les iba peor. Entonces nosotros dijimos, vamos a trabajar con esa materia prima, no vamos a hacer un ensayo de potencial, no, vamos a trabajar solamente en encontrar por qué a algunos les va mejor y a otros les va peor y cómo podemos hacer para transferir ese conocimiento.
Para poder hacer esa investigación y esa transferencia hicimos una red, por eso se llama Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica, de muchos agricultores, sobre los cuales hicimos un montón de protocolos para entender sus modelos de toma de decisión, para entender qué era lo que los diferenciaba a unos de otros. Queríamos encontrar, nosotros le decíamos las reglas, queríamos hacer como las buenas prácticas, las reglas que hacían que un agricultor le vaya mal para poder le vaya mejor que a otro para poder transferir con esas reglas entre agricultores y que todos mejoren para arriba. Pero la verdad que después de 2 o 3 campañas de intentarlo no llegábamos a nada. Recién Tino de Rossi decía, nosotros tendríamos que tener el carbón de la panoja y no tenemos carbón de la panoja. Bueno, nosotros encontramos de esa un montón. Nosotros tendríamos que, o sea, encontrábamos una regla y decíamos, bueno, lo que pasa que es la fertilización, íbamos a otro lado y la regla no funcionaba. Nos cansamos de encontrar reglas que no funcionaban. Tal vez no porque las reglas no funcionen, sino porque por ahí no las estamos usando del todo bien. Por suerte, porque digamos, no podíamos resolver el problema, por suerte, en paralelo, ocurrió una cosa que de tanto nosotros juntar datos y ver datos, empezamos a explorar y a explotar la gran cantidad de datos que se generan en el agro hoy. Yo siempre uso el mismo ejemplo, alguno me lo habrá escuchado, pero para que ustedes se den una idea, en un lote de 50 hectáreas, hace 15 años había un dato de cosecha de rendimiento por año. Hoy en un lote de 50 hectáreas con una cosechadora moderna puede haber 600.000 datos de rendimiento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese Big Data, empezamos a explorar por qué estas reglas sencillas, como ven a vuestra izquierda, digamos, el grafiquito de la línea azul, esa causa-efecto, supongamos fertilizante contra rendimiento, ¿por qué esa regla no funcionaba? Y en realidad esa regla no funcionaba porque esa curva azul nos habíamos olvidado que en realidad es un resumen de una nube de puntos, como está en el gráfico de la derecha. Lo que pasa es que antes no podíamos censar esa nube de puntos y ahora cada vez más podemos censar esa nube de puntos. Entonces, los puntos que están ubicados en el rectangulito rojo tal vez tienen una respuesta diferente, por ejemplo, a la fertilización, porque hay otras variables que interaccionan y que meten ruido. Entonces, empezamos a descubrir que no eran reglas sencillas causa-efecto, sino que lo que había atrás de cada fenómeno eran ecuaciones muy complejas o lo que nosotros llamamos modelos agronómicos. Entonces empezamos a trabajar con modelos agronómicos, con ecuaciones complejas. Empezamos a buscar cuáles eran las ecuaciones complejas que describían a esos productores que le iban mejor que a otros y las encontramos. Encontramos ecuaciones muy complejas que nos permitían entender por qué a un agricultor le iba mejor que a otro. Pero ¿qué pasó? El problema que teníamos es que nos llenamos de ecuaciones complejas y después no podíamos transferir. Era más fácil transferir una regla, pero la regla no funcionaba. Las ecuaciones complejas entre agricultores eran muy difíciles de transferir y ahí fue donde nosotros encontramos la solución de los gemelos digitales. Un gemelo digital, hago una brevísima definición, es una realidad virtual que describe una realidad física que existe. Si ustedes quieren situarlo en algún lugar de su biblioteca, pónganlo cerca de los modelos de simulación, pero no son modelos de simulación. Un modelo de simulación describe cualquier realidad y funciona en cualquier lugar del mundo, pero para describirla es muy engorroso de usarlo. Un gemelo digital es gemelo específico. Un gemelo digital de un lote es gemelo digital solo de ese lote. El de al lado tiene otro gemelo digital. Entonces, con esta tecnología de los gemelos digitales, lo que nosotros logramos fue convertir realidades físicas, lotes, en su realidad digital. Entonces ahí sí era posible hacer interaccionar todos los modelos matemáticos complejos. Lo que siguió a eso fue un desarrollo de una interfase sencilla donde el agricultor, nosotros el lote del agricultor lo convertimos en su gemelo digital. Eso quiere decir, lo matematizamos, lo llenamos de ecuaciones complejas, pero con una interfase muy sencilla para el agricultor, donde él puede prototipar, donde él puede simular, donde él puede monitorear su cultivo, puede actualizar lluvias y ver cómo va evolucionando su cultivo, puede probar una práctica digitalmente, si fertilizo, si no fertilizo, si siembro más temprano, si siembro más tarde, y de esa forma encontramos, a través de los gemelos digitales, la metodología de describir realidades con ecuaciones muy complejas, pero ponerlas al servicio del agricultor con interfaces muy sencillas. Hay una muy buena noticia más, que es que a partir del año 2023 a todo esto le empezamos a poner también inteligencia artificial.
Para que se den una idea, el gráfico de la izquierda es cómo ajustan los modelos, como los veníamos trabajando los modelos matemáticos con el trabajo más analógico. Entonces, el típico gráfico de lo que predice el modelo y lo que ocurre en la realidad, como veníamos trabajando lo de la izquierda, y a partir del uso de la inteligencia artificial, mejoramos muchísimo la capacidad predictiva de los modelos y los ajustes son como el de la derecha. Y eso tiene, además, una consecuencia muy importante. Miren estos grafiquitos desde la izquierda hacia la derecha. Nosotros, como veníamos trabajando, describíamos un fenómeno a través de esa línea verde que ven. Entonces, nuestros modelos aprendían adentro del rango de las observaciones que habían hecho. Ahora, con la inteligencia artificial, nosotros no solamente aprendemos del rango de las observaciones que hicimos, sino que más allá de las observaciones que hicimos, podemos predecir cómo esa línea verde puede terminar y describir una curva como la gris, en el gráfico que está un paso más a la derecha, donde hay una experiencia que no hicimos, pero sabemos que si ocurren ciertas cosas va a ocurrir. Entonces, pasamos al tercer gráfico a la derecha, nuestros gemelos digitales ahora son capaces no solo de moverse en el rango de datos donde aprendieron, sino más allá del rango de datos donde aprendieron, inclusive diseñar en ese gemelo digital situaciones de mejora para saltarnos directamente de curva y mejorar la productividad. Rápidamente, espero que se haya entendido. Pero... Perfecto, Esteban, muy bien, y te quedaste con tiempo, así que después te lo recuperamos. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Pasamos de acá de Córdoba, de Altagracias, nos vamos a Chubut. La verdad que una zona importante, a veces que la tenemos en la cabeza con otro tipo de producciones. Por eso la importancia de poder charlar esto. En algún momento conversábamos con el disertante, con Juan Cori, con alguna también conexión con la agencia acá, Innovar Emprender, con Manuel. Gracias por sumarte y traer tu experiencia acá. Es producir maíz en la Patagonia, es una tecnología renovable y digital y con toda una experiencia en una cantidad de hectáreas realmente importante, más de 1 millón de hectáreas que se está produciendo hoy, y también con un futuro en un agregado de valor en esta producción que tiene que ver con diferentes variables relacionadas a la energía renovable y a otras cuestiones que Juan lo va a explicar muy bien. Así que Juan Cori, fundador de 2Bios y también forma parte del equipo de transición energética sostenible TES. Así que Juan, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a comenzar con una pregunta que a priori puede sonar raro preguntarnos en este congreso qué es lo que vemos en pantalla. Seguramente para cualquiera de nosotros, según diferentes cuestiones, conocimientos, oportunidades, formaciones, podemos ver diferentes cuestiones. Yo en esta pantalla lo que veo es un paquete tecnológico de la transición energética desde la Patagonia. Sabemos que el maíz es una solución energética a partir de la naturaleza. En la actualidad está la industrialización a partir del etanol, de la energía térmica, de la energía también eléctrica, de la burlanda como la proteína, de las plantas de biogás, del biometano y del biofertilizante. Pero también tenemos que saber que en la actualidad surgen a partir del maíz nuevos vectores energéticos, que son los que está demandando hoy el mundo, puntualmente a partir del hidrógeno verde y de los vectores del hidrógeno verde, como es el amoníaco verde, el metanol verde y el carbono capturado o el carbono sólido. En la actualidad, Patagonia se está constituyendo como un gran hub de hidrógeno verde, desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. Cada una de sus provincias por separado están trabajando sus hojas de ruta, sus políticas sobre el hidrógeno, apalancados en los futuros clientes, quienes están generando esta demanda, puntualmente Alemania, Japón y la Comunidad Europea en general. Pero dentro de la Comunidad Europea, Alemania es el que ya formalizó su política, sus hojas de ruta. Claramente, esas hojas de ruta están basadas en uno de los vectores del hidrógeno. El hidrógeno se caracteriza o se identifica por diferentes colores
y esos colores van variando en base a las emisiones de cada una de sus fuentes. El hidrógeno verde está a través de 3 vectores. Y el de mayor volumen o de mayor escala es el que se genera a partir de las energías renovables como fuente y tiene como generación la electrólisis, grandes parques eólicos tomando agua de mar con ósmosis inversa y genera la disociación del hidrógeno y del carbono. Pero nosotros vamos a hacer foco en otros 2 vectores, puntualmente en uno, plantas de biogás. Plantas de biogás biodigestionando maíz hilo y biomasa residual. Entendemos que estos hubs de hidrógeno que demanda hoy el mundo, la gran escala va a venir por la electrólisis. Pero las plantas de biogás pueden ser esos goles tempranos, porque las plantas de biogás hoy o hasta ahora la razón de ser eran los contratos de Camesa. Pero hoy estamos frente a una creatividad, o a por lo menos lo que era una amenaza puede ser una oportunidad, que es pensar qué otros clientes tenemos fuera del Estado Nacional y qué escala podemos desarrollar. Y la verdad es que tenemos amoníaco verde, metanol, y también a través de la pirólisis vía plasma, con electricidad, se logra carbono sólido. Cuando hablamos de Patagonia, puntualmente, y hablamos de maíz, estamos hablando de 2 zonas. En la provincia de Río Negro, foco en la región de General Roca, Choel y Conesa. Chubut, la región del Birch, del valle inferior del río Chubut, pero específicamente Dolabón y 28 de julio. Acá quiero agradecer específicamente al intendente de Dolabón que se acercó desde Chubut para participar de este congreso, para poder visibilizar esta oportunidad. Como les decía, en estas zonas, hace poco más de 8 meses, presenté en la legislatura del Chubut la potencialidad del maíz. Hoy hay muy pocas hectáreas sistematizadas. Tenemos abundancia de río, tenemos tanto en la zona de Chubut como en la de Río Negro. Hasta los propios productores que hoy siembran maíz para alimento balanceado desconfiaban de sus propios rindes. Hace más de 100 años que la inmigración galesa creó los actuales canales de riego. Hoy esta zona demostró rindes y tengo en el año 2015 Alberto Morelli, que lo conocen seguramente, planteó que tenía como fondo de pantalla el maíz de Chubut. Tenemos rindes verificados de 20 toneladas por hectárea promedio en grano y 100 toneladas de materia verde por hectárea. Por esto es que vemos la oportunidad. Claramente no estamos hablando de exportar grano, sino de exportar valor agregado energético. Y también colaborar con la expansión del alimento balanceado. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de hectáreas entre Chubut y Río Negro, de las cuales hoy hay solo 350.000 sistematizadas. Claramente hay una inversión mayor que en la zona núcleo del país, porque es con el riego por manto. Pero la comercialización que se espera, al no ser el commodity, sino que es un valor agregado, también es diferente. En estas regiones tenemos una densidad poblacional de 2.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Para tener un orden de magnitud, en Córdoba hay más de 2.000. Una superficie de 425.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué estamos diciendo con esto? Tenemos superficie disponible, tenemos recurso hídrico disponible, tenemos una amplitud climatográfica que favorece el silaje de maíz en Chubut y el maíz grano en Río Negro.
Y cuando hablamos de oportunidades, yo les mencionaba la estrategia del hidrógeno y sus derivados. Tenemos visitas recurrentes, fundamentalmente a partir de la Cámara Argentino-Alemana, AHK, y la Embajada. En lo que va del año ya recibimos 4 visitas. Pasado mañana, día 30, está el Foro del Hidrógeno en Calafate. Ellos vienen a impulsarnos el desarrollo. ¿Por qué? Porque Alemania acaba de comunicar en su hoja de ruta que para 2030 necesita 3 millones de toneladas de hidrógeno, de las cuales 2 millones necesita importar. Hasta ahora solo hizo un acuerdo con Egipto y ve a la Argentina como posible cliente. Claramente, de vuelta, están pensando en las escalas a partir de la electrólisis. Pero, como les dije antes, los goles tempranos pueden venir a partir de bajas escalas con las plantas de biogás, actuales y futuras. Y como derivados, el metanol verde. Según IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, en 2024 van a terminar demandando 1,4 millones toneladas de metanol como solución para generar el SAF, el combustible. Y en 2030 ya tienen como objetivo una demanda de 51 millones de toneladas. Alemania la semana pasada comunicó oficialmente a través de, como gobierno y en sus licitaciones, el precio del hidrógeno y sus derivados, $4.08 por kilo. También vemos la oportunidad, por la superficie disponible, de suministrar energía a los data centers de inteligencia artificial. El gobierno nacional estuvo en Estados Unidos y fue 2 veces en lo que va del año para fomentar esta estrategia de dar como un hub de instalación a los data centers de inteligencia artificial. Ok, en Patagonia hay un problema, no hay líneas de transporte disponibles, con lo cual la generación aislada es una gran oportunidad para generar energía con el silo de maíz. Termino con todo esto preguntándonos, ¿y ahora qué vemos? Muchas gracias. Muy bien, gracias Juan. Bueno, gracias Alejandro, Esteban. También alguna pregunta a cada uno de ustedes para ir integrando también, aprovechar a responder la pregunta, pero con el resto de las presentaciones, si tienen algo más que comentar, y ya vamos cerrando con cada uno. Empiezo, Alejandro. Según la experiencia que vienen teniendo de BioMBax, todo el desarrollo que han hecho, ¿cuál es el techo que tiene todo este desarrollo y toda esta investigación en biopolímeros? ¿Y qué se necesita para desarrollar más y para que haya más empresas como ustedes y más biopolímeros disponibles en las cosas cotidianas que tenemos en el día a día? Techo no hay. No se puede hablar hoy de techo porque la demanda está insatisfecha en todo el planeta y son pocas las plantas que hay para satisfacer esa demanda. Techo no hay. De hecho, bueno, cada vez hay más productos que se van fabricando con biopolímero, bioplástico, plástico biodegradable. En el caso nuestro, bueno, se están auscultando algunas posibilidades dentro de Argentina y también se están desarrollando mercados en Colombia y en Paraguay, donde hubo mucho interés. Pero insisto con esto, techo hoy no hay, en absoluto. Bien, ¿y qué falta? ¿Qué necesita hoy? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué necesita el sector para poder acompañar y acelerar este proceso? Decisión. Tenemos la materia prima al alcance de la mano. Les explicaba que en el caso nuestro tenemos fábricas que procesan maíz, soja, hay interés en donde está caña de azúcar, donde se está elaborando con frutas, y todos los excedentes de esas producciones se pueden transformar tranquilamente en biopolímeros a través de la alimentación de las bacterias que se han escogido, en este caso, en el caso nuestro, en Cracovia, en Polonia. Perfecto, una gran oportunidad para pensar, para trabajar, y ya hay experiencias concretas con investigaciones científicas que lo están desarrollando. Acá nomás, acá cerca, en Santa Fe, en Roldán,
Así que muchas gracias, Alejandro, seguramente seguiremos en contacto y bueno, y la gente también que participa toma nota de la experiencia que han tenido ustedes. Gracias a todos y a disposición. Muchas gracias. Esteban, respecto a la presentación tuya, bueno, muy claro lo que es un gemelo digital, muy claro con todo lo que podemos, a veces decimos en el ámbito de la agronomía, con lo que podemos jugar con esa virtualidad de ese gemelo digital para cambiar variables y ver cómo nos responde. Ahora, ¿qué pasa con una chicharrita que no se la esperaba nadie, que nadie la predijo? ¿Qué pasa con una helada que te cae como el año pasado, un 18 de febrero? ¿O qué pasa con una ola de calor que si bien todos los años vemos que es más, a veces más días y vemos que nos pasan cosas que a lo mejor el sistema para atrás no la vino teniendo? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Es muy buena la observación. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, la virtud en realidad no es la inteligencia, la virtud es el aprendizaje. O sea, nosotros deberíamos decir el aprendizaje artificial, que eso es lo verdaderamente virtuoso. Inteligentes somos nosotros nada más. Y yendo a tus ejemplos, a ver, el gemelo digital no adivina futuro, el gemelo digital aprendió del pasado y está muy claro decir, che, si pasa algo que no había pasado nunca, mirá, si pasa algo que no había pasado nunca, yo lo que te puedo decir es que lo voy a aprender más rápido que nadie. No te voy a decir que voy a adivinar el futuro. Te doy un ejemplo, vos dijiste la helada del 18 de febrero del año 23. Para que vos te des una idea, esa helada, nosotros... Un token para nosotros es una unidad de información, en el terreno son 20 metros por 20 metros y ahí puede haber hasta 120 variables apiladas. Un token es una unidad de información para nosotros. Nosotros en esa helada del 18 de febrero del 23 tenemos 75.000 tokens de información, o sea, tenemos la helada mirada desde que si cayó en el día 60, en el día 65, que si cayó con un lote bien fertilizado, que si cayó mal fertilizado, que si cayó con un híbrido, con otro híbrido, que si cayó, o sea, que si cayó con un día, no sé, que sea, tenemos 75.000 combinaciones de la helada del 18 de febrero. De la chicharrita tenemos 250.000 combinaciones de cómo se manejó el lote, cómo venía rotado el lote. Entonces, digamos, no es que todavía no pudimos adivinar la chicharrita, la próxima sí la vamos a adivinar porque vamos a aprender muy rápido y de eso se trata el aprendizaje computacional. Muy bueno. ¿Cuántas hectáreas hoy están trabajando con gemelos digitales que tienen en experiencia en todo esto? Hoy hay gemelos digitales en 10.000 hectáreas de maíz en el norte de Córdoba, 5.000 que se están procesando en Uruguay y una novedad que empezamos a convertir a gemelos digitales caña de azúcar en Colombia. Perfecto. Maíz y caña de azúcar en este principio que vienen trabajando y creciendo mucho. Muchísimas gracias, Esteban, por la presentación y por todos los aportes. Para cerrar, el último disertante y con una pregunta, Juan Cori. Juan, hoy escuchábamos, y me recordaba recién cuando hacías la exposición, al gobernador Martín Yayora, esta mañana que hablaba del biocombustible y de la importancia de ponernos de acuerdo en armar una ley porque se nos está pasando, y decía, y hay otra más, que es el SAF, que es el combustible de aviación sostenible, y que si no hacemos algo vamos a tener que, vamos a necesitar importar SAF. ¿Cómo la ves vos? Digo, todo lo que vienen trabajando ustedes, ¿puede dar una solución a esto? ¿Y qué se necesita para no tener que importar hoy combustible de aviación? Me quedo con las palabras y el discurso, la verdad, súper interesante y fuerte del gobernador de hoy, y ojalá se pueda sumar a la Patagonia a esta liga bioenergética. En primer lugar, creo que falta la ley del hidrógeno. Entiendo que en las próximas semanas el consorcio H2AR lo va a estar ingresando al Congreso y ojalá se pueda sancionar en el transcurso de este año, porque no tenemos ley de hidrógeno ni tampoco tenemos hoja de ruta. Con lo cual, hasta ahora la estamos viendo pasar y vemos a los vecinos como Chile, Uruguay y Brasil que ya nos están llevando algunos cuerpos de ventaja. Con respecto a biocombustibles, hay que mejorar la ley claramente y hacerla un poco más libre, justamente. Y falta difusión y educación, sobre todo invertir en educación.
y en estos nuevos segmentos de energía, sobre todo, que empiezan a surgir, darle mucho más foco a la química, porque la química es la que nos va a permitir generar el valor agregado. La semana pasada, la Embajada de Alemania nos mostraba la balanza comercial y veíamos que Argentina-Alemania, el 54% del comercio es con commodities, granos, y el 80% de Alemania con nosotros es know-how, conocimiento, servicio, infraestructura. Darlo vuelta tiene que ver con los marcos regulatorios. Bueno, Juan, perfecto, muy claro. Bueno, con esto cerramos a tiempo el panel Maíz Madre de Tecnología. Un gusto recibirlos, un gusto que estén acá exponiendo las presentaciones y esperemos que podamos encontrarnos nuevamente el año que viene en el Congreso Internacional de Maíz en Santa Fe y seguramente abordando todo esto que vienen planteando con algún grado de avance. Así que desde Córdoba, muchísimas gracias por la participación a las 3 experiencias que nos han acompañado. Muy bien,